Vamos a empezar ahora con la parte nueva de la clase, es un repaso, hablando de lo que es un hub. Un hub pretende, en principio, reemplazar a lo que en la instalación eléctrica es una zapatilla. Una zapatilla es un ampliador de posibilidades de conexión, en el cual, como tenemos nosotros en nuestra mesa de trabajo, llega a 220 por un par de cables y podemos llegar a conectar 3, 4 dispositivos. Un hub, desde ese punto de vista, se parece a una zapatilla, pero tiene cierto grado de inteligencia. ¿Por qué? Porque va a tener que poder detectar que se conectó un dispositivo y poder llegar a detectar que se desconectó un dispositivo. Y eso es por modificaciones en las características eléctricas de la red. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cada dispositivo que nosotros vayamos a conectar tiene un resistor conectado o a tierra o a VCC o desde D+, o desde D-, de acuerdo con el caso, y al conectarlo produce una variación de la tensión de las líneas. Como es lógico, al conectar un resistor sobre una red se produce una circulación de corriente y al esa red tener una cierta resistencia externa de conexión, la fuente, se produce una variación de tensión. Acá esa variación de tensión es asimilada con la conexión o desconexión de algún dispositivo. El hub tiene que detectar esa variación de tensión y tiene que detectar qué características tiene el dispositivo, qué características eléctricas tiene el dispositivo que se conectó. Para lo cual debe poder medir tensión y debe chusmearle cuando así sea interrogado por el host qué novedades hubo. Se conectó alguien. ¿Quién es ese alguien? Todavía no sé, pero ese alguien es un dispositivo de alta velocidad, es un dispositivo de baja velocidad. Y eso de alta velocidad o baja velocidad surge de la forma en que esos resistores que están conectados del lado del dispositivo vayan o a VCC o a tierra. Es la primera instancia porque la forma de dialogar con un dispositivo de baja velocidad es distinta de la forma de dialogar con un dispositivo de alta velocidad. Una vez que dijimos esto, estamos viendo que el hub va a tener que manifestar algún grado de inteligencia, detectar conexión o desconexión de dispositivos, va a tener también que poder dialogar con esos dispositivos y retransmitir lo que esos dispositivos le contesten al host. Por supuesto que la iniciativa de dialogar con un dispositivo no va a ser propia del hub, sino que siempre quien toma la iniciativa en cualquier proceso de comunicación va a ser el host. Entonces, los hubs no son solamente zapatillas eléctricas, porque si bien me permiten normalmente una conexión USB, dividirla en 4 conexiones USB, sino que actúan como intermediarios entre el dispositivo y el host. Reciben requerimientos del host, los transmiten al dispositivo. Reciben respuestas del dispositivo, lo transmiten hacia el host. A su vez, vamos a tener la posibilidad de manejar distintos tipos de dispositivos. Cada uno de esos dispositivos va a tener una función o varias funciones que no necesariamente una función corresponde a un dispositivo. Por ejemplo, retomando la idea de la impresora multifunción. La impresora multifunción va a tener múltiples funciones, como lo dice el nombre desde el vamos. Va a tener una función que sea escaneo, otra función que sea impresión, otra función que sea recepción de fax, otra función que sea envío de fax. Entonces, cada una de esas funciones va a estar representada en el dispositivo. Cada dispositivo tendrá por lo menos una función, pero puede llegar a tener múltiples. También tendrá la suya el hub. Entonces, el hub puede ser de dos tipos. El hub pasivo, que es
aquel con el cual estamos habituados a trabajar, que tiene un punto de conexión hacia el host y permite conectarse, como vemos acá, a 4 dispositivos distintos. Por el otro lado, existe la posibilidad, como vemos en el de la izquierda, que el hub tenga alimentación, con lo cual pasa a ser un hub activo. El hub pasivo, la corriente que puede entregar el host, que va a ser, de acuerdo a USB 2.0, va a ser de 500 mA, va a poder distribuir en cada una de estas salidas 100 mA y consumir, de los 500 mA le sobran 100, y consumir para sí mismo, para el hub, 100 mA. El host puede entregar 500 mA por puerto activo, por root hub, digamos, aquellos que están bien pegados al microcontrolador del host. 500 mA a un hub, el hub puede consumir 100 mA, le quedan 400 y esos 400 los va a distribuir, por ejemplo, entre las 4 salidas que tiene de conexión a 100 mA por conexión, por puerto. La pregunta es entonces, un disco rígido externo, ¿podré conectarlo a una salida del host, del hub? Para lo cual, lo primero que tendría que saber es, ¿consume 100 mA o más cerca de 500 mA el disco? La respuesta es, consume más cerca de 500 mA que de 100 mA. Por lo cual, no podré conectar todavía, suponemos que, es decir, que con el mejoramiento de la tecnología va a seguir bajando el consumo de los discos externos, pero por el momento no puedo conectar un disco externo a la salida de un hub. Sí, de los activos. Bueno. Sí, de los root hub, sí, sin duda. ¿Puedo conectar un pendrive a la salida de un hub? Sí, de hecho sí. Y eso lo podemos comprobar muy fácilmente. En el caso de tener un hub activo, como es el de la izquierda, que tiene su propia fuente de alimentación, a cada salida puede entregarle 500 mA. Uno puede llegar a encadenar hubs. Por un lado, vamos a tener dos dificultades. La primera de ellas es la distribución de corriente, porque cuando conecto a la salida de un hub la entrada de otro hub, voy a estar repartiendo los 100 mA que tengo entre las salidas que tenga el segundo hub. Y mucho más cuando empiezo a encadenar, al último hub le llegan muy poca corriente, con lo cual tendré que ver qué dispositivo puedo llegar a conectar. Puede darse el caso, a mí me ha sucedido, de que uno conecta un dispositivo y le aparece un mensajito en la pantalla. Eso ha aparecido más frecuentemente sobre Linux que sobre Windows, que dice sobrecarga, incapaz de alimentar el dispositivo. Eso es un tema de lo que se llaman los drivers, los dispositivos que tiene el sistema operativo para manejar USB. Entonces ahí está un poco vinculado con cuán sensible es el sistema operativo y cuán aceitado tenga el mecanismo de comunicación con el usuario. Puede darse el caso que uno conecta un dispositivo USB y no funciona y uno no sabe por qué. Y una vez el dispositivo USB le está exigiendo una carga de corriente superior a la que el hub, ya sea root hub o hub externo, está en condiciones de otorgar. Bien, acá vemos entonces que podemos llegar a encadenar hubs y de vuelta el último hub es el que va a tener menor capacidad de entrega de corriente porque
se va dividiendo la corriente entre los dispositivos que se vayan conectando. Evidentemente que si es posible trataremos de armar una red de hubs de mayor alto nivel posible, es decir, trataremos de ser posible eliminar, conectar hub sobre hub. Podemos llegar a tener entonces una arquitectura en la cual desde la computadora tenemos por un lado conectado un teléfono, existen teléfonos USB, y de vuelta hoy me olvidé de traerlo, bueno, el martes que viene ya me lo voy a agendar. Existen teléfonos USB cuyo consumo es importante, esos requieren estar conectados directamente sobre el root hub, el hub que está próximo al host. Y luego tenemos dispositivos con menores requerimientos, como puede llegar a ser, por ejemplo, un teclado USB, que realmente consume bastante poco, porque pensemos que, salvo los LEDs, el teclado USB lo que tiene adentro es un microcontrolador que está variando un teclado. Nada más que eso. Es decir, que ahí el consumo es pobre. Por el otro lado podemos tener, por ejemplo, un monitor que tenga, y ese es el dibujito que aparece acá, un monitor con parlantes asociados. Si bien lo habitual hoy en día es que los monitores de alta definición estén conectados no sobre USB, sino sobre HDMI, porque es más fácil de implementar, bueno, tenemos que pensar si nuestra PC tiene implementada una conexión HDMI, que es la conexión de video ya hoy en día más utilizada para alta definición. Si todos los decodificadores de televisión satelital o de cable que trabajen en alta definición tienen que tener una interfaz HDMI. En este caso que estamos viendo acá, el monitor tiene dos parlantes, eso significa un equipo de audio, eso significa miliwatts de potencia por lo menos, y eso significa que tiene que estar conectado directamente sobre un root hub, es decir, sobre un hub que esté directamente sobre el host. En el caso del monitor, lo que estamos diciendo es que el monitor puede manejar, por ejemplo, los parlantes y puede eventualmente manejar un micrófono para tener una comunicación de tipo Skype o similar. Y acá estamos usando el teclado como hub. Hay teclados que tienen la función hub incorporada. El host hub o root hub, que es el de la PC, nos va a permitir, por un lado, conectarnos a un teléfono, porque el consumo del teléfono es importante, y luego al monitor. Y el monitor permite a su vez conectar dispositivos de menor energía, como por ejemplo un teclado, como por ejemplo un pen, un lápiz digital y el mouse. Todos ellos son dispositivos de bajo consumo. El mouse tiene también básicamente un microcontrolador y un LED láser y un fototransistor que lee el desplazamiento, y con eso es suficiente. Entonces para armar la arquitectura de un sistema USB hay que tener en cuenta el consumo. Fíjense, estamos empezando a plantear cuáles son las características que tienen que tenerse en cuenta cuando yo conecto un dispositivo USB. El primero que nos surge es el consumo. Con lo cual, una de las características que dijimos la semana pasada que tenía USB era la autoconfiguración. Eran muy pocos los parámetros que yo tendría que pasarle, lo más habitual es que ninguno, los parámetros que yo tendría que pasarle a un dispositivo, a un host por teclado, por ejemplo. Todo lo hace USB. ¿Cómo lo hará USB? El dispositivo USB. A ver, un dispositivo USB, ¿qué es? ¿Un dispositivo pasivo? ¿Compuesto por resistores y capacitores nada más? Si fuera pasivo lo verían en teoría de circuitos.
A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes que tiene un mouse adentro? Tiene que tener un microcontrolador. Tiene que tener un microcontrolador. ¿Una impresora? También. ¿Un teclado? Dijimos que también. Entonces tiene un micro. Ese micro va a ser el que va a dialogar con el host y ese micro va a ser el que le va a tener que pasar los parámetros de configuración al host. Los parámetros de configuración van a estar dentro de la memoria flash del microcontrolador que tenemos en nuestro dispositivo. Esos parámetros los tiene que haber insertado allí el diseñador del dispositivo. Entonces, esos parámetros van a estar dentro de lo que vamos a llamar descriptores, y el nombre creo que es bastante explícito. Los descriptores van a describir el funcionamiento del dispositivo. Dirá, por ejemplo, qué tipo de dispositivo es, si va a trabajar en alta velocidad, en baja velocidad, de vez en cuando, muy frecuentemente, qué modo de comunicación quiero establecer con el host, qué requerimientos le voy a pedir al host, hasta de corriente. Con lo cual, ahí vemos por qué nos interesa a nosotros ver USB dentro de la materia. Vamos a poder diseñar un dispositivo, un sistema embebido, en el cual en definitiva termina comunicándose con el host por medio de USB. Hasta hace 10 años esa conexión se hacía, transferencia de datos bidireccional, se hacía a través de RS232. RS232 paulatinamente ha ido muriendo y por lo tanto hoy tenemos que enfrentar la conexión vía USB. Y estamos diciendo que la conexión vía USB no es tan simple y tan directa como la conexión RS232. La conexión RS232 era, ahí va un símbolo, ahí va un byte, un ASCII, el receptor recibía el ASCII, chao, otra cosa. Era una comunicación a nivel de caracteres. Ahora vamos a ver que vamos a tener que armar una comunicación a nivel de paquetes. Y ya ahí la cosa se nos complica un poquitito. No es nada irresoluble, hay un montón de documentación al respecto y es un tema que tiene una solución bastante sencilla. No es inmediata, pero bastante sencilla. Estamos diciendo entonces que los hubs pueden o no requerir alimentación. En el caso de que requieran alimentación, conexión a 220, se las llama self-powered, es decir, autoalimentados, mientras que habrá otros que sean alimentados a través del bus. Otro tipo de parámetro que tenemos que informar al hub es la velocidad. Si es el hub es tipo USB 1.1, va a poder trabajar con baja velocidad de dispositivos 1,5 megabits por segundo o full speed 12 megabits por segundo. Ahora, si yo le conecto un dispositivo USB 2.0 a un hub 1.1, el tipo va a decir no te entiendo. Con lo cual, el dispositivo USB 2.0 tendrá que bajar sus pretensiones y simplemente leer y escribir en formato USB 1.1. Repito, si yo coloco un hub USB 1.1, va a poder trabajar con dispositivos USB 1.1, ya sea de baja velocidad o ya sea full speed. Si le conecto algún dispositivo que sea USB 2.0 a un hub 1.1, el hub 1.1 no lo va a reconocer porque la especificación 2.0 vino después. Con lo cual, al ser no reconocido, el dispositivo USB 2.0 tendrá que bajar su nivel de exigencia, llamémoslo así, y tener que representarse, volver a presentarse como un dispositivo USB 1.1. ¿Quedó claro esto? Bien.
va a haber que sincronizar los dispositivos de acuerdo con el tipo de hub que se disponga. Vamos a tener niveles de tensión bastante definidos, de 0 a 0,3 volt para bajo y de 2,8 a 3,6 volt para altos. Pensemos que estamos trabajando con información diferencial, tenemos conexión de más y de menos, de datos más y datos menos, es decir, conexión diferencial, y por USB también van 5 volt y tierra, motivo por el cual es muy común de que uno utilice ese más 5 volt y tierra para, por ejemplo, cargadores de baterías. Es decir, existen cargadores de pilas recargables que trabajan sobre USB. También es frecuente cuando uno viaja que utilice los puertos USB de la computadora para a la noche ponerse a cargar el teléfono o ponerse a cargar pilas si necesita o cosas por el estilo. Entonces, la tensión de alimentación de USB es 5 volt, heredado de la época de TTL todavía. En el caso de la versión USB 2.0, es de más o menos 400 milivolt en la versión 2.0, pero de vuelta, no más o menos 400 milivolt en forma absoluta referido a tierra, sino en forma diferencial entre los dos pares, datos más y datos menos. En las condiciones actuales, es decir, USB 2.0 es el modo de conexión más frecuente, requiere, piensen que USB 2.0 puede trabajar a 480 megabits por segundo, lo cual evidentemente es una velocidad interesante, y esa velocidad interesante requiere que uno tenga impedancia característica con terminaciones. Eso ya es propio de lo que ustedes ven en medios de enlace, es decir, que tenemos que adaptar impedancias para evitar que haya reflexiones y para evitar que haya rebotes de señal, pérdida de señal y deformaciones. Con lo cual se deben colocar entonces resistores de terminación y trabajar con una impedancia característica de los cables. Lo habitual es que se trabaje con 45 ohms de resistencia de terminación o bien una diferencial de 90 ohms en cada uno de los dispositivos, buscando siempre adaptar impedancia. Bien, este es un cuadro que pone de manifiesto la comparación entre USB y distintas otras formas de comunicación. La primera comparación es que se hace por medio de Ethernet con Ethernet, en la cual USB sale desfavorecida en el sentido que la cantidad, por empezar, la cantidad de dispositivos que se pueden conectar a USB es de 127, mientras que en Ethernet 1024. La distancia máxima es mucho menor, se puede llegar a conectar Ethernet hasta 1600 pies. ¿Cómo? 2.0 estamos hablando. De 2.0. Se puede llegar a conectar hasta 1600 pies, lo cual son 480 metros. La velocidad máxima es 480 megabits por segundo en USB, frente hoy en día a 10 gigas, que se puede llegar a 10 gigabits por segundo. Eso es, digamos, a nivel semi-experimental. 100 megabits lo podemos hacer perfectamente en nuestras casas. 1 gigabit puede hacerse en una instalación estructurada como tenemos acá en la facultad. 10 gigabit ya es un poco más reservado, pero bueno, sale desfavorecida indudablemente en la conexión normal USB. Y el uso típico, bueno, ahí ya es distinto, porque a nadie se le ocurriría implementar un mouse con Ethernet, porque fundamentalmente no se justifica. Aparte,
Ethernet requiere trabajar. Si uno quiere conectar varios dispositivos, va a tener que colocar un hub de Ethernet pegado a la computadora. Bueno, evidentemente no es el rubro de dispositivos con los cuales nosotros queremos trabajar, y Ethernet no está pensado para competir con un mouse o con un teclado, con un sistema de adquisición de datos. Después tenemos el FireWire, que es parecido a USB, es la versión que propuso Apple, que se sigue utilizando, habíamos dicho, en la parte de video. IEEE 488 es una norma que se desarrolló hace 40 años, más o menos, y que estaba pensada para el control a distancia de instrumentos electrónicos. Tiene un conector que es un conector bastante grande, es un conector que debe tener como 5 centímetros de largo por centímetro y medio de ancho, y que fue pensado, es un conector muy caro porque es un conector hermafrodita, es decir, tiene de un lado pines machos y del otro lado pines hembra, para que se puedan llegar a colocar varios conectores uno a continuación del otro, es decir, apilarlos, ese es el término exacto. Se utilizó para manejar instrumental en sistemas automáticos de medición, lo cual hace 40 años fue realmente muy innovador. Piensen ustedes lo que era levantar hace 40 años la curva de respuesta de un simple amplificador. Estaba un fulano que agarraba, ponía frecuencia en un oscilador senoidal 10 Hz, ponía el amplificador y le colocaba un voltímetro a la salida, medía la tensión de salida es de 110 mV, agarraba y anotaba en una planilla 10 Hz 110 mV, cambiaba 15 Hz, medía 100 mV, 15 Hz, y anotaba todo eso a mano. Y así barriendo hasta llegar hasta 30 kHz para pasar la frecuencia de audio. Ahí se dieron cuenta que con una computadora de mesa, se llamaba en aquella época, era como una gran calculadora, y que las proveía Hewlett Packard, que tenía atrás el conector para este tipo de aplicaciones. También el IEEE 488 se lo conoció como HPIB, Hewlett Packard Interface Bus. Entonces uno, con ese tipo de computadora de mesa y con los instrumentos prefijados, programaba: quiero arrancar en 10 Hz y medir la frecuencia, la respuesta en frecuencia hasta 20 kHz. Y entonces uno apretaba una tecla y empezaba 10 Hz, 20 Hz, y lo hacía con una separación de medición que era impensable hacer por seres humanos. Porque seres humanos, ¿qué hacía? Empezaba 10 Hz hasta 100, de 100 pasaba a 150, de 150 a 200, hasta llegar a 1 kHz, después pasaba de 1 kHz a 1,5. ¿Por qué? Porque era imposible mantener la misma separación de 10 Hz entre 10 Hz hasta 30 kHz. Bueno, en un sistema automático se hacía perfectamente. Como comentario, en el año 82, yo estaba trabajando en el INTI, se hizo la supervisión desde el INTI de la central nuclear de Embalse. La supervisión significaba verificar la estanqueidad de la central nuclear, porque una central nuclear tiene que ser hermética para el caso de que haya algún tipo de fuga, de que esa fuga no vaya a la atmósfera. Se hizo todo un sistema de medición manual, la cual era una tarea realmente enloquecedora, porque uno lo dice y al principio resulta simpático y gracioso. Cada 10 minutos había un fulano que era el que estaba con el cronómetro y decía ahora, y cada uno de, por ejemplo, 10 personas tenía que medir el instrumento que le tocaba medir. Por ejemplo, temperatura en tal lado, otro medía temperatura en tal otro lado, otro medía presión en tal lado, presión en tal otro lado. Tenía que ser simultáneo. Uno dice, ¡ja, qué divertido! Pero tener que hacer eso durante 8 horas
Y aparte eran 3 turnos de 3 juegos de personas distintas. Y prácticamente se fue la mitad del laboratorio de física, que en esa época yo trabajaba, a Córdoba. Estábamos parando en el hotel que en esa época tenía la Comisión Nacional de Energía Atómica en Embalse. Y era un grupo de gente que estaba solamente eso, no había sábado, domingo, nada. Hasta que, bueno, yo fui con otra misión que fue la de, sobre el instrumental que había, colocarle un sistema automático de medición. Con lo cual, al principio lo miraban así, la gente que fue a hacer la medición era gente de mecánica, gente del sector calor, que por la electrónica en aquella época, año 82, la miraban un poco así sobre el hombro de forma despectiva, hasta que después de 2 o 3 días de trabajo empezaron a salir reportes impresos de la máquina y empezaron a comparar lo que salía del reporte de la máquina con lo que ellos estaban midiendo, y cuando vieron que la cosa andaba bien, bueno, a partir de ese momento empezaron a broncearse. Porque uno podía programar cada 10 minutos efectuar las lecturas, y cada 10 minutos hacía las lecturas, sacaba un reporte, y ese reporte era totalmente consistente con las mediciones manuales, porque era el mismo instrumento. Bueno, eso se hacía, por ejemplo, con lo que era revolucionario en aquella época, como les estoy diciendo, el sistema automático de medición, el IEEE 488. Hoy en día, hasta los multímetros que compramos en la calle Paraná vienen con algún mecanismo de conexión, por lo menos RS-232. Muchos vienen con un conector USB, micro USB, el chiquitito, o muchos vienen con una conexión Ethernet. Y vienen con un software que uno descarga de internet como para comunicarse con el multímetro. Estoy hablando de los multímetros comunes, no estoy hablando de los multímetros Agilent o de alguna de esas marcas medio profesionales. Sí, no estoy hablando de multímetros totalmente habituales, los que uno compra como para tener en la casa. Otra forma de conexión. Bueno, IEEE 488 fue pensado para bajas velocidades porque el instrumental no requiere grandes velocidades, sino que estamos hablando de mediciones normalmente en intervalos de segundos, entonces no requiere grandes velocidades. Entonces estamos hablando de 8 megabits por segundo, que es algo muy en lo cual USB aparece beneficiado de la comparación. 60 pies como máxima conexión. En realidad se trabajaba porque eran unos mazos de cables para IEEE 488, eran unos mazos de cables en los cuales tenían que ir desde el arranque 16 cables, 8 porque era un bus paralelo, 8 para cada bit de datos más su correspondiente tierra. 16 cables más los de señalización tenían, creo que era 24 o 32 conductores. Imagínense que eran mazos de cables de 1 centímetro de diámetro, teniendo en cuenta el envainado y todo. Y pensar que uno pudiera llegar a hacer con esas condiciones un cable de 18 metros, lo tiene que levantar con un Sandimóvil más o menos. Piensen 18 metros de cable de 1 centímetro de diámetro, es bastante pesado, es inmanejable. Digamos que se utilizó, lo habitual era comprar cables, porque esos eran cables especiales de 3 metros de longitud, distancia más que suficiente para un banco de trabajo, ¿no? Después tenemos IRDA, que es la comunicación infrarroja, que se utiliza fundamentalmente en los controles remotos. Permite trabajar a 16 megabits por segundo, pero tiene que ser muy puntual porque tiene un lóbulo de radiación relativamente estrecho. Entonces tiene que ser punto a punto. Tengo que enfocar. Cuando yo enciendo el proyector, el cañón, me tengo que posicionar frente al cañón porque el control remoto, si lo pongo de costado, no actúa. Es fácil de implementar. No requiere gran hardware externo,
Es decir, no requiere ni cablerío ni protocolos medio raros, sino que es una comunicación bastante sencilla de implementar. Y cuadrado C, que ya la hemos mencionado a lo largo del curso, del capítulo anterior, que nos permite trabajar hasta 3,4 megabits por segundo. Ahí dice 18 pies. ¿Dice 18 pies? Sí. ¿Tendrá una comunicación entre placas? Dentro de la placa. Por eso, dentro de la placa. El límite teórico de conexiones es 18 pies. Es decir, 5 metros. Pero bueno, tendría que ser una plaqueta un poquito grande. Pero ese es el límite dado por las características que tiene los drivers de salida. Se utiliza el driver de salida para el cuadrado C, pero lo habitual es hacer comunicaciones a nivel de tele directamente dentro de la propia placa. Bueno, y después viene otro conjunto, el Parallel Port, que también se utilizó durante muchísimos años. Fue un método de comunicación impensado. Habíamos dicho la semana pasada que había surgido como un canal de comunicación bidireccional en forma impensada. Había sido originariamente imaginado solamente para enviar datos a la impresora. Bueno, 232 tiene a lo sumo hoy en día 115.200 bits por segundo. Bueno, 485, 10 megabits por segundo teóricamente, permitiendo comunicarnos también teóricamente a 1200 metros. Y SPI, que es la otra opción de comunicación serie, también intraplaca, está pensada para como máximo 10 pies, lo cual implica que 10 pies son 3 metros, pero siempre orientado, el ámbito real de aplicaciones dentro de una propia placa. Nosotros tenemos entonces el hardware sobre el cual vamos a trabajar. Vamos a tener la interfaz. Fíjense que esto era Core Peripheral Access Layer, era el CPAL de CMSIS. El Device Peripheral Access Layer era el DPAL de CMSIS. Y después tenemos un conjunto de funciones de acceso de APIs para periféricos. Esto se comunica de manera directa con el hardware, encima de lo cual tenemos device drivers. Los device drivers van a actuar conectándose con la interfaz esta de comunicación con el hardware, y arriba estará nuestra aplicación. De manera que se produzca una conexión directa entre capas. Fíjense que lo que estamos nosotros proponiendo acá es lo que vimos en el primer capítulo, los primeros días de clase, de manera que nuestra aplicación no maneje directamente el hardware, sino que lo haga a través de capas, de manera que si es necesario yo cambie, al cambiar el hardware, cambie la interfaz, pero no cambie la aplicación. De manera que está prohibida la comunicación violentando el nivel de capas. No debo hacer que la aplicación se conecte directamente con el hardware, porque eso sería violatorio de los principios de diseño que estamos proponiendo. Entonces, esta etapa, aplicación y device driver, se mantiene a pesar de que cambie el hardware. Cuando cambie el hardware, tendré que solamente reescribir la interfaz entre el device driver y el hardware. ¿A qué viene esto? Viene a que ahora vamos a necesitar que nuestra aplicación, por ejemplo, que está corriendo en el host, va a necesitar un device driver para acceder al hardware, que en este caso será nuestro dispositivo, pensando que estamos diseñando un dispositivo. Un device driver va a ser una pieza de software que se va a encargar de conectarse con la aplicación para recibir órdenes de la aplicación, por ejemplo cuando uno oprime una tecla en la PC, y para procesar resultados y mostrárselos al usuario en el monitor de la PC, por ejemplo. Entonces el sistema operativo lo que va a tener que hacer, imaginémoslo del lado del host. Y lo que viene ahora es válido, ya sea el host una PC
o ya sea el host un microcontrolador. Si estamos trabajando con un microcontrolador actuando como host, seguramente y por simplicidad vamos a trabajar sobre un sistema operativo. El sistema operativo lo que tiene que hacer es detectar la conexión. Lo primero que tiene que hacer, se conectó un nuevo dispositivo. Comunicarse con el dispositivo para preguntarle, antes que nada, ¿en qué idioma hablas? ¿Cómo nos vamos a comunicar? Buscando formas de avanzar en la comunicación. Después, habilitar los device drivers. Una vez que ya sé qué tipo de dispositivo es y cómo me va a hablar, habilitar el device driver que se encargue de efectuar la comunicación ya cotidiana, que traduzca las órdenes que genera el host y que le lleguen al dispositivo. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a la PC de un amigo y vamos con nuestro pendrive por primera vez y lo conectamos? ¿Qué aparece? Pensemos en Windows. Se ha detectado un dispositivo nuevo. ¿Y qué está haciendo después Windows, típicamente? Instalando un driver que sea la forma de comunicarse con ese device. Y una vez que lo conectó uno, ya nunca más le vuelve a aparecer ese cartelito. Significa que ese device driver quedó incorporado a Windows. La próxima vez que yo conecte mi pendrive o cualquier otro dispositivo semejante, no va a ser toda esa historia, sino que lo que va a hacer es actuar sobre ese dispositivo porque el device driver ya quedó incorporado al sistema operativo. ¿Qué pasa cuando yo conecto, por ejemplo, un sintonizador de televisión digital terrestre? No es un dispositivo común, con lo cual ni Windows ni Linux lo tienen incorporado dentro de su stock de device driver. En ese caso, ¿qué es lo que pasa cuando conecto un dispositivo medio raro? Me dice, si tiene un CD con el driver, colóquelo. Y uno tendrá que guiarlo al sistema operativo para buscar dentro del directorio que corresponda en el CD o en el pendrive o en el archivo que descargamos de internet, la ubicación del device driver. Puede darse el caso que de internet descarguemos un ejecutable. Ese ejecutable, cuando lo activamos, lo que hace es crear un nuevo device driver dentro de nuestra computadora y ofrecérselo a Windows de forma que cuando sea requerido el device driver esté disponible. Y eso pasa la primera vez que lo conectamos también. Esa es una de las razones por las cuales los sistemas operativos tipo Windows y tipo Linux pesan tanto y hay tantas actualizaciones. Eso es porque tiene una enorme cantidad de device driver para un montón de cosas distintas que uno quiera llegar a poder instalar. Y las actualizaciones lo que están diciendo, uy, apareció un pendrive de 64 GB, ¿cómo se maneja? Bueno, en la actualización, aparte por supuesto de corregir, de parchear errores que se hayan detectado, también lo que hace es incorporar nuevos device drivers. Bien, entonces el device driver nos va a decir a nosotros, por medio de un interrogatorio se va a comunicar con el dispositivo para ver qué tipo de dispositivo es y qué device driver se va a requerir. Lo habitual, y me anticipo a lo que vamos a mencionar después, es que nosotros vamos a tratar de hacer aparecer a nuestro sistema de adquisición de datos que hemos diseñado y que queremos conectarlo vía USB con el host, lo vamos a hacer aparecer, lo vamos a ofrecer de manera lo más simple posible. ¿Qué significa? Significa que yo me voy a tratar de esquivar siempre, por un lado, a leer las 840 páginas del User Manual de LPC 769.
Y por el otro lado, voy a esquivarle siempre que pueda a escribir un device driver dentro de la PC. Porque escribir un device driver dentro de la PC no lo voy a poder hacer en C. No, lo podría hacer en C, pero tardaría muchísimo más. Sino que me voy a tener que aprender algunos de los lenguajes que están pensados para escribir en el entorno, ya sea de Windows, ya sea de Linux. Y me tendré que hacer un device driver y tengo que empezar a leerme las APIs que requiero para cada una de las funciones, desde la creación del device driver hasta la instalación. Entonces, voy a tratar de esquivar todo ese proceso. Voy a tratar de presentarme al sistema operativo como si fuera un dispositivo común. A ver, por ejemplo, ¿hay mucha diferencia entre un sistema de adquisición de datos y un teclado? Pensémoslo un poco. No, salvo la velocidad, porque se supone que un teclado yo voy a entrar, qué sé yo, 2 teclas por segundo. Acá lo que estoy proponiendo es transmitir una mayor cantidad de datos por segundo. Pero salvo ese detalle, siempre que yo pueda voy a tratar de hacer que en el sistema de adquisición de datos aparezca como si fuera un teclado. El teclado, lo mismo que el mouse, forman parte de una caracterización que se llama dispositivos HID, Human Interface Device, dispositivos de interfaz humana. Vernigola. Bien, entonces, siempre que sea posible, vamos a tratar de presentarnos como un dispositivo de interfaz humana, porque ya la cosa está resuelta. Si yo me presento como un teclado, más bien que el teclado no requiere ninguna presentación. Ustedes habrán visto que ya sea teclado, ya sea mouse, conectan el mouse que sea, el teclado que sea, y lo reconoce sin que aparezca ningún cartelito. Por ejemplo, este puntero y señalador que yo estoy utilizando para la clase se conecta por medio de este dispositivo y aparece como si fuera en este caso es un teclado. Hay otros que aparece como un mouse porque tienen una bolita de rotación y que actúa sobre el mouse. Pero acá me aparece como un teclado, como si estuviera moviendo las flechitas para arriba y para abajo. Nunca en ningún lado que lo he utilizado me apareció está conectándose con... No, lo interpreta como un teclado. Por supuesto, el microcontrolador que está aquí adentro se presenta, dice, buenas, soy un teclado. La computadora le cree, el host le cree y actúa como un teclado. De la misma manera, entonces, un sistema de adquisición de datos lo puedo actuar como un teclado, trabajando, por supuesto, a las velocidades que podría llegar a trabajar un teclado rápido. Es decir, no vamos a estar pensando con un teclado transmitir decenas de megabytes por segundo. Ya ahí no es soportado por el sistema operativo. ¿Queda claro este planteo que es importante? Siempre que yo use USB, voy a tratar, de ser posible, de aparecer como algún dispositivo que sea conocido por el sistema operativo y que no tenga yo que dedicarme a escribir el device driver. Entonces, si no aparece como un HID, como un Human Interface Device, el fabricante, nosotros, debemos proveer el driver para su manejo. Y en caso de que lo tenga que usar, que lo tenga que escribir, mejor dicho, y bueno, tengo que utilizar alguno de los mecanismos que se me proveen para escribir mi device drivers. Por ejemplo, el Windows Driver Foundation, que es un marmotreto como de 300 páginas que hay que leerse como para empezar a escribir las primeras líneas de código. Resumen de todo esto. Siempre que yo pueda voy a tratar de que mi dispositivo aparezca como un Human Interface Device. Esto que vemos acá es la pirámide de capas que aparece cuando trabajamos con USB.
Acá arriba tenemos lo que se llama el hub root en el host. Digamos que son los pines de conexión, el conector que tiene nuestra computadora o tendrá nuestro host. Es lo que se llama la capa 1, Tier 1, está a nivel de host. Y luego empiezan a aparecer distintos niveles. Y fíjense que para USB 1.1 uno puede llegar a armar 1, 2, 3, 4, 5 capas. Teniendo en cuenta que la primera capa, o el primer nivel, corresponde al host, se podrán conectar 4 capas de hubs, unos conectados a la salida del otro. Por supuesto que la última etapa te van a llegar miliamperes, pensando siempre que hay que distribuir la corriente. En el caso de USB 2.0 nos permite incorporar 2 capas más, es decir, llegar hasta la capa 7. De vuelta, hay que planificar muy bien qué dispositivos voy a conectar en cada una de las capas. No tendría sentido que un teléfono o que un disco rígido lo conecte en la capa 7 porque no va a funcionar. Bien. Entonces, el hub root es el hub que se encuentra a nivel del vértice, es decir, a nivel del host. También se lo conoce como host controller, es decir, que está arriba del todo y que está manejado directamente por el host y que es el que se encarga de comunicarse con todos los dispositivos. Endpoint es lo que se utiliza en los dispositivos. Endpoint se usa en los dispositivos para describir los puntos de entrada o de salida de datos. Contrariamente a lo que nos dice la lógica, un endpoint de entrada es un creador de datos, es decir, el escáner, por ejemplo, es un endpoint de entrada, porque está visto entradas o salidas desde el punto de vista del host. El nivel jerárquico es tan importante que defino endpoint de entrada pensando desde el punto de vista del host. Un endpoint de salida es un consumidor de datos, por ejemplo, una impresora. De vuelta, siempre desde el punto de vista del host. Tendremos que algunos dispositivos podrán ser de entrada, otros de salida, y podrá haber dispositivos que actúen como entrada-salida. Caso concreto, una multifunción tiene endpoint de entrada y endpoint de salida. El concepto entonces de in y out es desde el punto de vista del host. En el caso de los dispositivos, in será aquel que provea datos, out será aquel que reciba datos. La conexión USB dijimos que está caracterizado por tener tensión de alimentación y tierra, es decir, 5 volts y tierra, y después datos, que normalmente es cable trenzado con colores también especificados y trabajados en forma diferencial. Podemos llegar a conectar hasta 127 dispositivos sobre el bus. La comunicación en USB 1.1 y 2.0 es half duplex. Esto quiere significar que el host dice dispositivo 31, ¿tenés algún dato nuevo? Escucho. El dispositivo seleccionado va a volcar los datos que se le pidieron, que puede llegar a ser decirle no tengo nada para transmitir y terminar la comunicación. Y se queda esperando una nueva directiva del host. Nunca pueden tomar la iniciativa los dispositivos, siempre la tiene que tomar el host. Acá vemos lo mencionado anteriormente respecto de conectar resistores, en este caso a tierra, en este caso a VCC, como para caracterizar la velocidad del dispositivo. Entonces acá tendremos
que en el caso de Full Speed tenemos un resistor conectado a VCC desde D+. Acá tenemos que un Low Speed tiene un resistor conectado a VCC desde D-. Desde el lado del host vamos a tener resistores puestos a tierra entre D+ y D-. Con lo cual, al conectar un dispositivo se produce un desbalance eléctrico, una variación de tensión sobre D+ o sobre D-, y por lo tanto el host lo detecta. Análogamente lo deberá detectar el hub. Piensen que el hub actúa como intermediario entre el dispositivo y el host. Estas variaciones entonces de tensión sobre las líneas D+ y D- las detectará el host, y en base a eso sabrá cómo tratar a ese dispositivo. Una pregunta. Al conectar varios hubs, jerárquicamente varios niveles, ¿no estarían disminuyendo la velocidad de...? ¿Por qué? Porque tienen que tomar datos de muchos más segmentos. No, porque lo está pensando de otra manera, lo está pensando como si esto fuera Ethernet. En Ethernet, cada dispositivo puede pedir actuación, puede pedir en forma autónoma, puede pedir denme bola todos o denme bola fulano de tal. Aquí no, acá se actúa solamente por requerimiento del host. Entonces el host dirá, quiero comunicarme con el dispositivo 104. Se lo transferirá eso al hub 1. El hub 1 se lo transferirá al hub 2, el hub 2 al hub 3, el hub 3 al dispositivo 124. Dice, che, el host quiere comunicarse con vos. Entonces el dispositivo 124 le dirá, recibí 32 datos y son estos. Y así irá pasando la pelota. Es decir, no es que aquí empiecen a competir entre sí los dispositivos, sino que todo es por requisitoria del host. Pensemos que se organiza todo a nivel de tramas. Por ejemplo, en USB 1.1, cada trama tiene una duración de 1 milisegundo. En ese milisegundo, el host podrá interrogar al dispositivo 14, 15, 16 y 17. La próxima vuelta podrá, de acuerdo a eso, con la forma en la cual se armó la comunicación, va a interrogar al dispositivo 14, al 15, al 39 y al 44. Con lo cual, el host manda todo. No es que vaya a haber conflicto porque cada uno de los devices está peleándose por acceder al bus. Cada device va a acceder al bus cuando el host lo quiera. ¿Está bien? ¿Está respondido? Pero en caso, por ejemplo, que sea música o algo así que todo el tiempo. Es otra historia. No nos metamos en problemas a esta altura del partido. En caso de música, lo que cambia es la forma en la cual se tienen que transmitir los datos. Si en el caso de música, no me importa de que se pierdan datos. En el caso que estoy copiando un archivo de disco a disco, sí me importa de que cada byte llegue bien al receptor. En el caso de música es un mundo distinto, es el cual se transmite información y lo que importa es la velocidad de la comunicación, no la exactitud. Ahí sí estaría afectando el tema de los hubs. ¿Por qué? ¿Hay paquetes que se tardarían? No. Ah, bueno. Se supone que cuando uno habla de la cantidad de niveles que se está mencionando acá, es porque se garantiza que la comunicación sea integral, es decir, que no se pierda información. Si se pierde algún byte por alguna razón, porque alguien prendió un tubo fluorescente, lo siento mucho. Si alguien prendió un tubo fluorescente que produce mucho ruido cuando se está copiando un disco, llegará un paquete de datos corrupto, se detectará por CRC y el receptor de ese paquete de datos dirá, no entiendo, reenvíamelo. En el caso de audio, no. Claro, pero me refiero a que no va a poder estar fijándose en el audio cuando está fijándose sobre otra cosa. ¿Sabe que justo es al revés? ¿Sí? Cuando se quiere transmitir audio,
es una actividad demandante. Es contrario a lo que uno se imagina. Cuando uno quiere transferir un archivo, lo va a hacer cuando tenga tiempo. En caso de audio, no puede esperar. Ahí requiere latencia. Digamos, es al revés de lo que a uno se le ocurriría. Y tiene bastante sentido como lo han planteado. Rafael, Sí. conectar un hub también requiere un driver para que el sistema entienda. Depende del hub. Por ejemplo, si un teclado puede también usar un puerto USB como si tuviera un Sí. hub incorporado. Sí. Entonces, cuando uno conecta ese teclado, Lo más probable es el que sistema ve un teclado y un hub o ve solo teclado. por empezar ve un teclado y a su vez cuando se comunica el teclado dice, che, tengo algo más. ¿Qué es? Tengo un hub. Si ese hub es soportado por el estándar del sistema operativo, lo interpreta y lo puede usar sin problemas. Se le va a decir, che, este hub no lo tengo visto, pasame el driver. De vuelta, recuerden ustedes o imaginen ustedes que cada dispositivo que se conecta se tiene que presentar al host, pasándole, la única forma que tiene es presentarle a través de una tabla qué es lo que es y su comportamiento. ¿Queda claro esto? Bien, entonces los desequilibrios eléctricos son los que van a decir aquí hay un dispositivo. Nosotros vamos a trabajar la comunicación física, se va a dar a nivel de cables, que es lo que corresponde a la capa de interfaz de USB. Ahora bien, nosotros lo que pretendemos es comunicarnos a nivel de funciones. Una parte es la interfaz física, que eso está bastante bien resuelto, y por otro lado tenemos nosotros que comunicarnos a nivel de función. Es decir, desde el programa que yo estoy corriendo en la PC, quiero tener una opción por la cual pueda leer los datos que tiene el recolector de datos que yo he diseñado. Ahí se van a empezar a necesitar conectar a nivel de función, para lo cual previamente voy a tener que pasar por un software de USB que va a estar en el lado del host y por un dispositivo lógico que yo voy a tener que diseñar que haga las veces entre lo que me pide a mí el software de la PC que pega toda esta vuelta, el software de la PC, la aplicación de la PC se comunica con el software del sistema de USB que es propio del sistema operativo, que le dice a la interfaz enviar tal requisitoria al dispositivo. El dispositivo recibe a nivel de bits y de voltios y de megabits por segundo, recibe ese requerimiento. Se lo pasa al dispositivo, al driver lógico que yo he diseñado, que va a implementar la respuesta de esa función. Entonces buscará el paquete de datos que se está pidiendo y hace todo el proceso inverso. Con lo cual yo voy a tener que diseñar la interfaz lógica y por el otro lado tendré que tener resuelto a nivel del host el software del sistema. Si yo utilizo el Human Interface Device, ya voy a tener resuelto el software de interfaz en el sistema operativo. Bien. Entonces nosotros vamos a trabajar en principio, que es lo más entendible, en el diseño del device. Hablemos un poquito de señales. Dijimos que trabajamos con señales diferenciales, por lo cual observen ustedes cómo se produce. Cuando baja de más, sube de menos. Formato diferencial. Normalmente trabajan así en forma diferencial, salvo en una situación en particular. Esa situación en particular es el fin de paquete, momento en el cual las dos señales caen al nivel del de menos. Esa es la forma de indicar fin de paquete. Recuerden también que acá no estamos transmitiendo bytes, como en el caso de RS232, sino que acá estamos transmitiendo paquetes de datos, conjuntos de datos.
que tienen una determinada estructura, que esa estructura está definida por la conexión inicial en la cual se identifica el dispositivo, y a partir de ahí se establecen normas de comunicación que se respetan y que arman paquetes de datos. Bien. Profe, Yes. eso de que dejen de ser diferencial, o sea, si eso es así, ya no, si el microcontrolador no tiene las dos líneas de USB, no se pueden hacer con pines de entrada y salida, de ninguna forma, para lograr eso. Lo puede hacer, lo que pasa es que necesita una velocidad. Piense que, supóngase, hablemos de lo que podemos trabajar nosotros. Esto para nosotros va a estar a 12 megabits por segundo. ¿Cómo hace para detectar variaciones que son de 12 megabits por segundo? Son 80 nanosegundos. Es medio complicado ir armando palabras bit a bit a 80 nanosegundos por bit. Es más fácil tener un hardware que se encargue de manejar todo eso, lo mismo que la UART. Vendría a ser una UART USB, muy entre comillas, que se encargue de armar los paquetes. Cuando tiene el paquete listo, verifica el CRC y cuando tiene todo ok me dice, che, llegó un paquete. O al revés, cuando yo tengo algo que transmitir por requerimiento del host, armo el paquete, lo pongo en un buffer y digo, che, acá está el buffer que empieza con lo que tengo que transmitir ahora, y lo mando. ¿Está bien? Entonces, las señales para el caso de low speed y full speed son similares en cuanto a los niveles de tensión, que serán entre 3,6 y 0,3 volt para 1 y 0 lógico, tanto ya sea para low speed y full speed. Estamos hablando de low speed y full speed es para USB 1.1. Para USB 2.0 tenemos 400 milivoltios. Perdón, me olvidé de insonorizar el teléfono. El ringtone es elegido a propósito, es una de mis hijas. Bien, entonces para USB 2.0 son 400 milivoltios, referidos al 0 volt. Las transferencias van a ser de dos tipos. Una para el proceso de enumeración. ¿Qué es enumeración? Es ese proceso de identificación que dijimos nosotros que sucede cuando conectamos un dispositivo o cuando prendemos el host. Cuando prendemos el host empezará a ver quiénes están acá presentes y empieza a pasar lista. Cada uno se presentará y hablará de su currículum. Dirá, yo trabajé, bueno, eso es lo que llamamos el proceso de enumeración. De la misma manera, entra alguien nuevo, se conecta un nuevo dispositivo y, buenas, ¿qué tal? ¿Quién es? ¿De dónde proviene? ¿Qué estudios tiene? Etcétera. Bueno, eso es lo que se llama el proceso de enumeración. Enumerarse. Como en la época que había servicio militar, cada uno de los soldados que estaba decía soldado 1, Juan Pérez, soldado 2, Luis Rodríguez, y así sucesivamente. Y después hay otra comunicación fuera de la enumeración que es la operación normal. En el proceso de enumeración, cuando estamos dentro del proceso de enumeración, el firmware del dispositivo va a encargarse de responder unas requisitorias que son estándares del host en el proceso de identificación. Decimos nosotros que para el caso de USB 1.1 vamos a tener tramas de 1 milisegundo. Entonces, trama de 1 milisegundo en la cual vamos a tener un principio de trama, un start of frame, y luego tendremos que interrogaremos al dispositivo 1 endpoint 2. Fíjense que acá está apareciendo el concepto de endpoint como originador o entregador, como originador o receptor de datos. Con lo cual voy a empezar a interrogar a cada dispositivo y a cada uno de los endpoints de ese dispositivo que a mí me interese. No es obligatorio
que vaya a interrogar a todos los endpoints de cada dispositivo, sino al que a mí me interese, de acuerdo con la aplicación que estoy corriendo. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Está claro esto? Se supone que en el proceso de numeración, y esto recuérdenlo bien, en el proceso de numeración, que vamos a ver en la próxima clase teórica, en el proceso de numeración, cada dispositivo dice, mira, yo estoy constituido por este endpoint de salida, este endpoint de entrada, este endpoint de control. Con lo cual, el host, que es muy prolijito, va anotando cada uno de los endpoints que tiene ese dispositivo. Entonces después, de acuerdo a lo que necesite, si estoy en el proceso de impresión, voy a dialogar con el endpoint de entrada de la multifunción. Perdón, dije mal, con el endpoint de salida de la multifunción, es decir, quien reciba los datos. Entonces, voy a dialogar con el dispositivo endpoint 2, que es el endpoint de salida del dispositivo 1, que le estoy mandando datos. Luego seguiré con el dispositivo 2, endpoint 2, porque se me ocurre que sea el endpoint 2 porque me conviene, porque lo necesito, será el disco rígido que está entregando los archivos que tengo que imprimir, y así sucesivamente. Y le voy a ir dando distinto tiempo, y depende de lo que tenga ganas el sistema operativo, y habrá un tiempo no usado. Es decir, que en esta trama de 1 milisegundo, que son para USB 2.0 son 125 microsegundos, puede haber un tiempo no usado. Si ya alcancé a atender a todos los endpoints de los dispositivos que me interesaba, puede ser que haya un lapso ocioso, en el cual no esté utilizando el bus para nada. Pasó el milisegundo, los 125 microsegundos, vendrá un nuevo start of frame para decir acá empezamos, y luego vendrá el interrogatorio a otros endpoints o los mismos. No hay obligación de serlo repetitivo ni distinto, depende de la aplicación que esté yo corriendo, del programa que esté corriendo en mi host. Y así sucesivamente. Fíjense que tengo distintos tramos de cada frame no utilizado, en los cuales no hay nada que hacer. En el caso, por ejemplo, de la transferencia de archivos, cuando estoy copiando un archivo a un pendrive, estos espacios no utilizados se pueden usar para efectuar transferencias a granel, empezar a mandar datos a los baúles. ¿Queda claro este gráfico? Resumen entonces. En cada frame voy a interrogar distintos dispositivos para hacer transacciones. No tienen por qué ser los mismos, ni tienen por qué ser distintos en cada frame. Entonces, el proceso de numeración es el proceso por el cual descubrimos un periférico y conocemos la configuración. La configuración en qué consiste. En primer lugar, saber a qué velocidad quiere trabajar, qué consumo quiere tener, qué cantidad de endpoints quiere tener, o tiene, mejor dicho, y qué tipo de endpoints, y cómo me presento, cómo quiero trabajar, si como un HID o como un dispositivo que sea distinto. Para cada dispositivo puede haber más de un driver. Ejemplo, la multifunción tendrá un driver. Si ustedes recuerdan cuando instalaron la impresora de sus casas, empieza primero pidiendo que coloque uno el disco, coloca el disco y luego de eso dice estamos instalando el driver de impresora. Bien, terminó. Estamos instalando el driver de escáner. Ah, caramba. Estamos instalando y empieza a instalar varios drivers de forma automática. Entonces puede haber varios drivers porque tenemos varias interfaces, tenemos varios endpoints. Por ejemplo, supongamos que vamos a tomar un café. Vamos a arrancar en la próxima teórica desde aquí. Puede que sí, puede que no. Puede ser que, de acuerdo a cómo haya sido configurado el device driver, puede ser que
con un solo device driver maneje todos los endpoints. O puede ser que le convenga por la extensión, y sobre todo para darle la idea de que el sistema está vivo y que no se colgó, de que va cargando cada uno de los device drivers. Es solamente un tema de interfaz con el usuario.